Gloria a Dios. Una vez más, hermano, el Señor Jesús me le bendiga. Una bendición estar en la casa de Dios. A los hermanos que se están incorporando, bienvenidos. No dudamos que más hermanos se incorporan, ya sea más tardecito o en el culto de las 2 de la tarde. Pero los que estamos acá, estamos bendecidos en el Señor. Y gracias, hermanos, por estar acá buscando el rostro del Señor. Este día domingo, Dios tiene preparada para todos en este lugar. Y yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida. Así que, hermano Juan, Dios me le bendiga. Solamente comentarles brevemente, hermanos, hace aproximadamente 9 años que ellos tuvieron que salir, hermanos, del país con una misión, hermanos, en el corazón de ellos, y era de que parte de la familia de la esposa, mi hermana Alicia, ellos no estaban ya en el evangelio, pero las cosas se dieron, hermanos, y hace 9 años atrás ellos tuvieron que salir para el país de Estados Unidos. Y estando allá, hermanos, encontraron un refugio, hermanos, una iglesia del nombre del Señor Jesucristo, donde el pastor, hermanos, Rubén Andino. Y bueno, es una bendición, hermanos, tener a nuestro hermano Juan acá con nosotros. Desde que estuvimos trabajando en la iglesia de San Juan Opico, hermanos, si no mal recuerdo, Yuli, si me ayuda en el tiempo, se me olvida, desde el 2010, ¿verdad? Hasta el 2017 estuvimos allá, mi hermano Juan juntamente con hermana Alicia, líderes, diáconos, hermanos de la iglesia. Y una bendición, hermanos, completamente tener gente, hermanos, que apoyaron y siguen apoyando la obra de Dios. Y para mí la sorpresa es de que, bueno, se fueron siendo líderes de la iglesia, hermanos, diáconos y todo, pero Dios allá tenía algo más para ellos. Ahora también ellos son parte del ministerio pastoral de la iglesia allá en Estados Unidos. Pero como digo, hermano, él va a estar predicando por la tarde y es una bendición tenerle a él en este lugar. Vamos a ir a la segunda enseñanza. El tiempo avanza, hermanos, pero vamos conforme al tiempo que hemos destinado para este día. Voy a invitar a mi esposa, ella viene con una enseñanza muy importante para todos, hermanos, acerca de liderazgo. Y recordarles, hermanos, que el próximo domingo tenemos elecciones. Yo le quiero decir con todo mi corazón, nadie debe de sentirse menos, nadie debe de sentirse que no está preparado, nadie debe de sentir, hermanos, de que no puede ser usado en el liderazgo. Al contrario, hermanos, todos podemos ser útiles de esa manera en la obra de Dios. Pero como hemos dicho, Dios va a poner en el corazón del pueblo. El próximo domingo por la tarde, después del ayuno, vamos a tener las elecciones, tanto de lo que es directiva de señoras, señores, jóvenes, hermanos, que son las directivas que vamos a estar haciendo, hermanos, en lo que es las elecciones. Van a ver lo que es un director, en el caso de hermana directora, un secretario, secretaria y un tesorero. Y va a haber un vocal, hermanos, que va a ser puesto por mi persona. Es decir, que la directiva va a estar formado por 4 personas, hermano. Y de ahí vamos a depender los otros ministerios también, que van a ser de mucha bendición. Pero, hermano, aquí estamos para servir al Señor. Como digo, nadie debe de sentirse menos, ni falta de capacidad, ni decir, hermano, no puedo. En realidad todos podemos, porque la Biblia así lo enseña. Y por eso estamos aprendiendo acerca de lo que es el liderazgo. Así que vamos a continuar en esta hora. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una tremenda bendición estar en la casa de Dios y felicitarles por estar este segundo domingo ya, día de ayuno. Y estamos poniendo en las manos de Dios este año. No sabemos lo que nos vaya a venir, pero si lo ponemos en las manos de Dios, vamos a estar seguros cada día. Y no tomemos en poco el estar en la casa de Dios. Sabemos que Dios sí toma en cuenta lo que usted hace por su obra, y Él nos va a ayudar y nos va a bendecir. Así que nos faltan 2 domingos más de este mes. Bueno, terminamos el quinto, porque el primero seguimos ayunando para que Él siga obrando en nuestras vidas. Dios bendiga a nuestro hermano Juan. Él fue mucho tiempo, estuvo congregándose cuando nosotros fuimos pastores allá en San Juan Opico, y es una bendición que Él pueda estar en esta hora con nosotros y que Él pueda sentirse también en casa, porque somos la familia del Señor en este lugar. Así doy gracias a Dios por este privilegio. Siempre agradezco al Señor y a mi pastor por el privilegio y la oportunidad que Él me da de compartir su palabra. Y quiero compartir un poco lo que Dios ha puesto en mi corazón. Acompáñenme a la Biblia en Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer 2 versículos, 26 y 27. Cuando nuestro pastor en la mañana dijo Ezequiel, yo dije, va a leer la misma cita mía.
pero le leímos, vamos a leer en el mismo libro, pero diferentes citas. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. El versículo 26, 36, 26. Os daré corazón de manera diferente muchas veces, pero lo que necesitamos para este año, hermanos, que todos tengamos ese espíritu de lucha, ese espíritu de conquista y no de derrota en nuestras vidas. El Señor dijo: yo os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo. Si usted se fija, espíritu está con la E minúscula, significa al espíritu que cada uno tenemos, un espíritu diferente. Y en el 27 dice: yo daré mi espíritu, y está con la E mayúscula. La E minúscula se refiere al de nosotros y la E mayúscula se refiere al espíritu de nuestro Dios. Ahí en nosotros no debe de caber aquello que diga bueno, así fue mi mamá, mi papá, mis abuelos fueron así, por eso yo soy así. Usted ha visto un video que corre en redes sociales: así soy yo, dice, y no voy a cambiar. No, hermanos, en el pueblo de Dios no puede haber eso. ¿Sabe por qué? Dios ha dicho: yo voy a poner en ustedes un espíritu nuevo, un espíritu diferente, algo nuevo. No podemos venir arrastrando lo que un día fuimos, porque la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Yo sé que todos los que estamos acá somos nuevas criaturas, hermanos, y cada día estamos creciendo para la gloria del Señor. Si usted se estanca, si yo me estanco, no estamos permitiendo que Dios obre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Espíritu es una parte inmaterial del ser humano, pero que forma parte de nosotros. Usted no va a ver esa parte físicamente, pero sí vamos a ver el accionar que hay dentro de nosotros. ¿Qué significa un espíritu nuevo? Lo que decía, no me refiero al Espíritu Santo, sino algo que regenera un cambio interno, algo que al momento que nosotros queremos dar a conocer, que hay algo diferente en nosotros. Como decía, no podemos vivir como un día vivimos cuando no conocíamos al Señor, sino que nuestra vida debe de cambiar. No podemos venir arrastrando cadenas del pasado, porque Dios nos ha hecho libres. No podemos repetir la historia que vivimos en casa, porque muchos hogares vivieron en hogares disfuncionales, y traerlos a la vida cristiana. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ha hecho diferentes. ¿Y qué necesitamos? Ser líderes diferentes, porque ya decía nuestro pastor, el liderazgo no solo es en la iglesia. Cada padre de familia, cada madre de familia somos líderes de nuestra casa. Y si no hay algo diferente en nosotros, si no hay algo que ha cambiado dentro de nosotros, también eso mismo vamos a traer a nuestro hogar. Por eso necesitamos permitir que sea Él poniendo en nosotros un espíritu diferente y de acorde a su voluntad, permitiendo también que su Espíritu Santo nos llene y nos guíe y quite todo aquello que a nuestro Señor Jesús no le agrada. Necesitamos, hermanos, líderes de conquista, líderes que sean proactivos. Hermanos, hoy en día muchas veces usted no va a esperar quizás que nuestro pastor diga: usted tiene que hacer eso, sino decir: bueno, yo tengo que hacer eso, porque es mi responsabilidad hacerlo, porque yo quiero ver la mejoría de la obra de Dios. ¿Sabe? Hace poco que lavamos las cortinas y no nos quedó tiempo ya de ponerlas, y mi esposo se le olvidó y dejó la escalera ahí. ¿Sabe qué fue lo triste? La escalera pasó ahí todo el culto y no hubo uno, hermanos, que la sacara para afuera. Hermanos, cuando usted ve algo mal puesto, aunque no le corresponda, usted vaya a dejarlo donde está, porque es la casa de Dios. Imagínese, le hubiese pasado un accidente y le cae a uno de nuestros niños, y a él se le pasó porque a la hora que vinieron ya los niños que iban a aprender a ensayar, dejó ahí la escalera, y cuando terminó el culto nos fijamos la escalera acá, y me dice él, y nadie la movió, la escalera pasó ahí todo el culto adentro del templo. Hermanos, necesitamos esa proactividad, ser diferentes, tener ese espíritu de servicio. Ya
Nuestro pastor lo decía. Yo sé que muchas veces alguien puede decir, yo soy el director o la directora. En nuestro caso, los pastores de la iglesia, y todos tienen que hacer lo que yo digo. No, el ser parte de un ministerio, ser parte de un liderazgo, significa que estamos listos para servir. Correr esa milla extra que nuestro pastor ha dicho este año, hermanos, y parte de eso es estar en este lugar ayunando. Y él dijo a nadie, el que quiera, dijo, va a venir. El que quiera el día domingo, las puertas van a estar abiertas. Y gloria a Dios porque usted ha atendido ese llamado y está en este lugar. Y no hay duda que Él le va a bendecir tremendamente. Vamos a ver un ejemplo, hermanos. Acompáñenme a Números, al Antiguo Testamento. Números capítulo 13, versículo 1 en adelante. Buenas nuevas al demás pueblo, ese espíritu, porque Dios ya les había dicho, esta tierra yo se la voy a dar. Y el Señor solo dijo, vayan a ver nada más. Pero ¿sabe qué fue lo triste? Ellos fueron, eran príncipes, eran líderes de las tribus, pero dice la Biblia que 10 de ellos bajaron con malas noticias. Bajaron y trajeron contaminación al pueblo de Dios. Ellos dijeron, 10 de ellos dijeron, la verdad, la tierra fluye leche y miel, la tierra es hermosa, pero dijo, hay moradores, son gigantes y nosotros parecemos chalcuatetes frente a ellos. Pero Dios no les había enviado a ver quién moraban en la tierra, sino que reconocieran la tierra que Dios ya había prometido que les iba a dar. ¿Y qué fue lo que cambió, hermanos? ¿Por qué ellos trajeron esa? ¿Por qué salimos de Egipto? Mejor nos hubiésemos quedado allá. Eran los líderes, los encargados de animar al pueblo. ¿Qué hicieron? Desanimaron al pueblo. Imagínense, hermanos, si Dios este año lo pone en una posición de liderazgo, usted no tiene que tener ese espíritu de derrota como estos líderes lo tuvieron. Ellos dijeron, realmente no podemos hacer más, cuando Dios ya había dicho que sí, hermano. ¿Qué palabra valía más? ¿La de ellos o la de Dios? Pero ¿sabe qué fue lo lamentable? Que escucharon la voz del negativismo de estas personas. Escucharon el negativismo que había en ellos y todos comenzaron a llorar, comenzaron a desistir y no creyeron a lo que Dios ya había dicho que era de ellos. A causa de estos, hermanos, toda esa generación, dice la Biblia, que fueron castigados y reprendidos. ¿Por quiénes? Por 10 que no creyeron a la palabra de Dios, por 10 que no se mantuvieron a lo que Dios ya había dicho. Y sabe, toda esta generación, Dios dijo, no va a entrar ninguno de ellos hasta que mueran todos. Entonces van a entrar a la tierra prometida. Solo por creer a las voces negativas. Hermanos, hay una voz más fuerte que es la voz de Dios. Y esa es la voz que usted y yo debemos de seguir y proseguir cada día. Leamos el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se vieron desde un momento con un espíritu de derrota, y eso trajo derrota al pueblo de Dios. Hermanos, habían 2 personas con un espíritu diferente, y lo leímos. Uno de ellos era Caleb, que dice la Biblia que él dijo, vamos y conquistemos, porque el Señor ya nos ha dado esta tierra. Pero lamentablemente, hermanos, muchas veces se escucha más las voces negativas que la voz que Dios ha dado a su pueblo. Y este fue el caso del pueblo
en ese lugar, que ellos dijeron, a nuestro parecer nos vimos como langosta. Había un espíritu, usted se recuerda, nosotros no tenemos espíritu de cobardía, que días atrás hablábamos de eso. Hermanos, en ellos entró un espíritu de cobardía. En todo el pueblo desistió, todo el pueblo tuvo miedo, y eso fue su derrota, para que ellos no entraran a la tierra prometida y no vieran lo que Dios iba a hacer con ellos. Sigamos en el capítulo 14, versículo 6, y este es el otro. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrade de vosotros y él nos llevare a esta tierra y nos la entregare, la tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ellos estaban dando una palabra de aliento, una palabra positiva, pero lamentablemente el pueblo escuchó 10 voces negativas, a 2 que sí tenían un espíritu diferente, que había algo diferente en ellos, pero que lamentablemente no escucharon la voz de estas personas que estaban conectadas con Dios. Es cierto, dijo, hay gigantes, hay todo, pero ¿saben qué? Dijo: el Señor está con nosotros. Hermanos, si Dios está con nosotros, no hay nada en este mundo que nos pueda detener. No hay nada en este mundo que pueda hacer frente a su iglesia. Y damos gloria a Dios porque Dios está con esta iglesia, hermanos. Y cada día usted debe de tener en mente eso. Mayor es el que está con nosotros, hermanos. Y si Él ha dicho que vamos a ser vencedores, es porque vamos a ser vencedores en su nombre. Por eso necesitamos cada día conectarnos con gente positiva. Hermanos, si a usted este año Dios permite que sea líder, por favor, quite toda palabra negativa de su boca y de su mente. Dígale: Señor, limpia mi mente, porque yo quiero tener un espíritu de conquista y no de derrota. Yo no soy chalcuatete, yo voy un espíritu de conquista en el nombre de Jesús. Hermanos, no nos comparemos con lo más mínimo, sino digamos: mayor es el que está conmigo y yo soy más que vencedor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el versículo 24, siempre de Números 14. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. La Biblia dice que por cuanto en él y Josué hubo un espíritu diferente, hubo algo que marcó sus vidas, y la Biblia dice otro espíritu. Es decir, ellos no tenían un espíritu de derrota en sus vidas. Por cuanto ellos no se sintieron menores o inferiores, ellos van a entrar y van a conquistar esa tierra. Y la Biblia dice que cuando ellos, Dios les dio la tierra, ya tenían 80 años y dijeron: denme en ese monte, porque yo estoy listo para conquistarlo. Hermanos, la edad no importa, lo que necesitamos es tener ese espíritu diferente, ese espíritu de conquista, y quitar de nuestra mente todo negativismo. ¿Y qué pasó con aquellos que dijeron que no iban a poder conquistar? Versículo 36, siempre de Números 14. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él y toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Hermanos, cuando usted y yo nos ponemos en contra del propósito y la voluntad de Dios, también va a venir cosas negativas y muchas veces juicio en nuestras vidas, y eso fue para estos hombres. Dios ya había dicho que iban a conquistar, pero ellos no creyeron y metieron negativismo en todo el pueblo, contaminaron el pueblo
contra, no solo de Moisés, porque era el guía, sino contra la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, necesitamos un espíritu diferente para este año y decir, sí podemos. Los proyectos que Dios ha puesto en nuestro pastor, yo sé que muchas veces alguien puede decir, este pastor de repente pone hasta locuras, tanta cosa que pone, pero no, hermanos, Dios sabe por qué permite que ponga tanta cosa, porque quiere vernos, hermanos, todos que seamos mejores para su gloria y para su honra. Y este año, hermanos, usted diga, ahí voy a estar en cada actividad, cada proyecto, yo quiero ser parte, porque si Dios lo ha puesto en el varón que tú has puesto en nuestra iglesia, yo me voy a conectar con esa palabra. Y yo sé que el Señor nos va a bendecir. Y este año nuestro pastor lo primero que ha dicho es un esfuerzo extra, un esfuerzo extra. Hermanos, yo no tengo fuerzas, no, pero nuestro pastor dijo un esfuerzo extra, ahí voy a estar. Hermanos, me duele por acá, pero no, ahí voy a estar, porque lo vemos. Y nosotros no solo lo predicamos, sino que principalmente lo vivimos con el ejemplo. Usted se recuerda el domingo pasado, el día sábado le habían sacado la muela y aquí estuvo predicando 2 veces, porque un esfuerzo extra para este año. Hermanos, y el esfuerzo extra es Dios quien lo recompensa. Todos los que tienen un trabajo secular, si usted da horas extras, le dan una bonificación extra. ¿Usted cree que nuestro Padre Celestial no nos va a dar más cosas a usted y a mí? Claro que sí, hermano. Y el hecho de tener salud es una bendición grande que Él nos da a todos, hermano. Así que sigamos cada día diciéndole, Señor, yo necesito que un espíritu diferente esté en mí, sacar todo negativismo, todo espíritu de derrota de mi vida, porque en el nombre de Jesús vamos a conquistar lo que Él nos ponga en nuestros corazones. Necesitamos eso, hermano. Que no nos presenten. Recuerdo, había una hermana en la iglesia donde nosotros estábamos, no en San Juan Opico, hermano, en la otra iglesia que estuvimos. Cada vez que se presentaba un proyecto, hermano, podía estar el proyecto muy bonito, como que a usted le presenten una hoja en blanco y haya una manchita negra en medio de la hoja. Y las personas siempre se van a enfocar en la manchita negra y no ven todo lo demás, que sí podemos hacerlo, pero las personas que hay negativismo en ellos se van a enfrascar en esa manchita negra. ¿Qué necesitamos? Decirle, Señor, yo quiero ver lo bueno en cada cosa que yo haga. Quiero hacer lo mejor para tu gloria y para tu honra. Y así como Josué y Caleb, había un espíritu diferente en ellos, diferente a los 12 hermanos. Imagínense, hubiese sido más fácil ellos seguir la corriente y ser igual a estas personas que no creían y no querían caminar bajo la voluntad de Dios, pero no lo hicieron así. Ellos se conectaron a la voluntad de Dios, y es lo que necesitamos en este año, hermanos, para nuestras familias y también para la obra de Dios. Un espíritu de conquista y no de derrota. Veamos otro ejemplo. Acompáñenme a 1 de Samuel. Vamos a ir, versículo 24. Leamos del versículo 1 en adelante. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadí. Y tomaron Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, y fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos, las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y les
y no les permitió que se levantaran contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Aquí podemos ver, hermanos, en David, él sabía que Saúl ya no era el rey legítimo delante de los ojos de Dios. Quizás sí delante del pueblo, porque aún David no había ascendido, no tenía aún la corona, pero Dios ya lo había elegido a él. Pero había un espíritu diferente en David. ¿Qué quería hacer Saúl? Saúl quería volarle la cabeza. Saúl quería matar a David, porque sabía que David era el rey legítimo delante de los ojos de Dios. Pero viene David, dice la Biblia que entra Saúl a una cueva. Ya nuestro pastor nos ha explicado esta expresión de cubrirse los pies, que entra a hacer sus necesidades. Y David estaba ahí con todos sus seguidores, hombres de conquista, hombres que no les hubiese costado nada volarle ahí la cabeza a Saúl. Pero viene David y le dice: lejos esté de mí el levantar la mano en contra del ungido de Jehová. Aunque delante del pueblo Saúl ya no era el elegido, pero David sabía que tenía que honrar, porque él no quería llegar por la fuerza al trono, sino cuando Dios lo pusiera allí. Hermanos, yo sé que muchas veces usted no va a estar de acuerdo quizás con lo que nuestro pastor decida, pero nunca esté en nuestro corazón el levantarnos en contra de él, porque no sabemos que podamos estar en contra de la voluntad de Dios. Aunque Saúl ya no tenía la voluntad ni el favor de Dios, hermanos, pero aún así David dijo: yo no puedo hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque en David había algo diferente, y eso lo llevó al trono, hermanos. No lo llevó el ser egoísta, nada le costaba quitarle la vida a Saúl, pero su reino no lo consiguió así, sino bajo la misericordia y la voluntad de nuestro Señor. El liderazgo de la iglesia está, hermanos, para ayudar a llevar la carga de la iglesia. Yo sé cada líder, por eso nuestro pastor ponía el ejemplo de Moisés, que Jetro le dijo que pusiera líderes sobre cada grupo de personas. ¿Para qué en realidad están los líderes? Hermanos, yo sé que muchas veces nosotros no podemos estar en todo lugar, pero sí el liderazgo puede llegar a los lugares que muchas veces por falta de tiempo, porque hay otra ocupación, de repente estamos en seminarios, reuniones y hay una emergencia. ¿Quién es el próximo a ir y cubrir esa necesidad? Es el liderazgo de la iglesia. Hermanos, cuando usted vea en el caso de los directores que un hermano no ha venido y usted sabe que ese hermano es fiel a los cultos, si al pastor se le pasa escribirle, usted debe de ser también aquel preguntarle: hermano, mandarle un texto: ¿por qué no vino? ¿Está enfermo? Y si necesita algo, comunicar al pastor: pastor, necesitamos ir donde el hermano porque él está enfermo. Y es así como vamos a hacer el trabajo, hermanos. Un día vamos a crecer más. Imagínense cuando estemos más de 100 personas. ¿Usted cree que solo nosotros como familia vamos a poder cubrir todo el cuerpo de Cristo? No, es por eso que están los líderes, porque también ayudan a cuidar la grey del Señor. Es una responsabilidad que Dios confía en las personas que pone en los liderazgos. Hermanos, somos una iglesia, y más que iglesia somos una familia. Y si quizás usted no tenga un liderazgo, pero sabe que alguien que es fiel a los cultos no vino, también puede escribirle y decirle: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue? ¿Qué podemos hacer por usted? Porque eso es lo que somos, hermanos. Somos familia en el Señor. Así como David, hermanos, nunca esté en nosotros el levantarnos en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si nuestro pastor, que Dios no lo quiera, hermanos, él un día se alejara de la voluntad de Dios,
aún así, hermanos, uno debe de ponerlo en las manos de Dios y decirle: Señor, tú lo has puesto, tú lo quitas. Así como hizo David. Nunca levantar espada, porque no nos corresponde a nosotros, sino es a Él el que hace justicia, hermano. Y sabe, nosotros hemos sido testigos de esto. Hemos visto muchas veces pastores en la iglesia, un buen amigo de nosotros, y es que sí lamentamos hasta hoy en día. Él estuvo en la iglesia mucho tiempo en pecado, pero llegó el día en que Dios dijo: hasta aquí. ¿Sabe? Y dolió en nuestros corazones, porque amábamos mucho esta familia, eran parte del ministerio pastoral, comían a nuestra mesa, nos reuníamos juntos, y dolió cuando la caída de esta familia. Pero nosotros no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Dios dice hasta aquí, hermano, Él es el que hace justicia, y eso debe de estar siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Necesitamos decirle: Señor, ayúdanos a tener también ese espíritu diferente, y nunca, hermanos, tener ese espíritu que Saúl tenía. Saúl lo único que quería era matar a David sin importar las consecuencias, pero David nos enseña que en él había algo diferente, porque él dijo: que Dios me libre de levantarme, de hacerle daño a este hombre, aunque él ya sabía que él ya había sido desechado, y Dios le había dicho que él iba a ser el nuevo rey de Israel. Hermanos, necesitamos decirle: Señor, ayúdanos a tener ese espíritu cada día. Hermanos, y como iglesia todos, siempre levantar una oración por el ministerio pastoral, el ministerio de música. Son los ministerios que principalmente son atacados duramente, y decirle: Señor, guarda a nuestros pastores, guárdales del mal, líbralos, Señor, y que ellos se mantengan fieles a ti, y que guíen la grey del Señor por el camino correcto. Hermanos, necesitamos cada día eso, y ser de esos líderes con un espíritu diferente. Usted se recuerda, la Biblia nos habla del episodio donde la Biblia dice que Moisés estaba cansado, y cada vez que él se cansaba, bajaba sus manos, y dice que el pueblo iba en derrota. Hermanos, muchas veces nosotros nos vamos a cansar porque somos humanos. Viene cansancio. Ya nuestro pastor lo ha hablado muchas veces con desánimo. Nunca lo dijo aquí abiertamente, él predicaba, pero hermanos, después que todos se iban, las fuerzas decaían, y estábamos ahí donde solo quedábamos nosotros, y lo único que hacíamos decirle: Señor, danos la fuerza, sigue respaldando nuestro ministerio. Nunca deje de orar por nosotros, hermanos, y ser de esos líderes que dice la Biblia que llegó uno y levantó la mano derecha, llegó otro y levantó la otra mano. Y la Biblia dice que cuando habían dos personas levantando las manos de su líder, nuevamente la conquista volvía para su pueblo. Hermanos, necesitamos eso, que cuando usted de repente vea desánimo, porque puede haber en nuestras vidas, usted no diga: Dios mío, qué desgracia con nuestros pastores, están desanimados. No diga: hermanos, oremos por nuestros pastores. No sabemos qué están enfrentando, pero aquí hay un pueblo que les amamos y que oramos para que Dios los siga levantando y nos lleven a conquistar esta tierra que Dios ha dicho. Ese espíritu necesitamos, hermanos, y esta mañana vamos a orar, a seguir clamando y decirle: Señor, ayúdanos que haya ese espíritu en nosotros. Y también, hermanos, dígale: Señor, si tú me quieres usar en el liderazgo, heme aquí, Señor. No vaya a decir: Señor, heme aquí, envía a este. No, heme aquí, Señor, que yo estoy listo para servir este año, estoy lista para conquistar este año, y yo sé que el Señor nos va a dar la victoria cada día, hermanos. Así que este es el consejo: un espíritu diferente es lo que necesitamos, hermanos, y Dios nos va a dar la victoria a todos esta mañana. Así que sigamos buscando el rostro del Señor. Vamos a tomar este último tiempo de oración y luego nos preparamos para nuestro culto. Nadie se vaya a casa, prohibido ir a casa cuando termine este tiempo de oración, porque inmediatamente